Hola, mi nombre es Alejandro Francisco Núñez Santos y en esta ocasión para la Cátedra Comercio Intercentroamericano vamos a hablar sobre el tema restricciones, desafíos y oportunidades cuando hay un tratado de libre comercio. Para poder descubrir todos estos aspectos vamos a individualizar a sus actores, pero primero vamos a comprender qué es un tratado de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio es un instrumento al cual se suscriben dos o más países y está diseñado para eliminar las barreras al comercio, para preservar y resguardar los sectores más sensibles de la economía de los países que se suscriben al tratado, para mejorar las condiciones de acceso a sus mercados, para establecer reglas para facilitar el flujo comercial y entre otras condiciones que pues aseguran la continuidad y la complementariedad del comercio entre los países suscribientes al tratado. Las partes que están involucradas en los tratados de libre comercio son, en primer lugar, pues, como el tratado lo suscribe, países. Dos o más países los que estén involucrados. Pero tenemos que estar claros que el país en sí no es el que va a hacer el comercio, sino que existen unos actores, una serie de partes que están involucradas en él. Vamos a ver quiénes son los actores y para llegar a los actores antes tenemos que haber pasado dentro del país, hay diferentes sectores. ¿Cuáles son los sectores productivos? ¿Cuáles son los mercados? Dentro de cada sector, dentro de cada mercado hay diferentes actores que son productores, recolectores, transformadores, exportadores, importadores, distribuidores, consumidores y todos los intermediarios de esta cadena. Es muy importante individualizar esta situación para poder obtener las conclusiones adecuadas en un tratado de libre comercio. Además, hay en el tratado de libre comercio una parte que implica las normativas y los reguladores que van a ser las entidades gubernamentales que tengan que ver con el control de ese tratado de libre comercio. Y al final están los afectados. Me va a preguntar, ¿por qué los afectados? Si estamos hablando de que todas las partes son los países, los actores, y si en todo caso hay hay un beneficio o un problema, todos van a ser afectados. No, señor. No todos, porque en algún momento hablamos del rubro de individualizar actores, de individualizar regiones o mercados, y hay mercados que no van a estar involucrados. Entonces no podemos hablar de un libre comercio, de un tratado para todo el mundo o para todo el país, por así decirlo. Si vamos a establecer un marco regulador sobre cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, cuáles son las regulaciones o los problemas que tengan, no va a ser en general. Y si no va a ser en general esto, tampoco va a ser para decir cuáles son los beneficios que tengo. Más adelante vamos a ver por qué es importante la división de esta situación y la individualización de las responsabilidades y los beneficios que tiene. Vamos a ver. El Tratado de Libre Comercio está compuesto en primer lugar por un documento principal que es el Tratado de Libre Comercio en sí, todo lo que se ha negociado por meses, años entre dos o más países para establecer el Tratado de Libre Comercio. Y también, aparte de eso, se publica un documento que le podemos llamar un documento secundario que se conoce como reglamentaciones uniformes, las cuales implican reglas de carácter técnico respecto a documentación, respecto a las necesidades, que engloba requisitos como restricciones, salvedades, resguardos de documentos, que hay tratados de libre comercio que le van a decir, según esas regulaciones, que guarde los documentos, ya sea haya hecho o no la venta, por 5 años, por 10 años, depende de todo este tipo de situaciones, determinación de origen, regulación de origen, certificación de origen y todo eso que usualmente estos dos documentos no salen a la luz, no se publican al mismo momento. Puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, depende de muchas situaciones y hay muchas actualizaciones del mismo según los problemas que vayan surgiendo. Vamos a ver, los desafíos, las restricciones y las oportunidades están implícitos en cada tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque todas sus reglas, todo lo que está escrito y todo lo que acabamos de mencionar es lo que va a implicar y va a desembocar en cuáles son las actividades y el comercio que se va a desarrollar, pero todo eso está basado en que en el acontecer económico de las naciones que han firmado el Tratado de Libre Comercio, en sus leyes,
en los aranceles que tengan impuestos de manera interna, en los avances tecnológicos, los avances en materia de comercio, cuál es la evolución del mercado de ese país. Entonces, lo vamos a englobar todo esto como una serie de ventajas. Son las ventajas que va a tener el país, la región, el sector respecto al otro país o a su contraparte en ese ámbito. Pero podemos englobarlo en una situación más completa y en base a la cual se van a desarrollar todos los desafíos, restricciones, oportunidades, beneficios, problemas y todo respecto a un tratado de libre comercio que es el poder. ¿Cuál es la nación que tenga el poder? ¿Cuál es la situación que va a llevar a una nación a aceptar o a declinar una oferta? ¿Por qué? Porque si tiene el poder, puede mandar. Y si es la nación poderosa, puede estar haciendo un tratado de libre comercio con todo el mundo, pero él se va a negar, se va a salir o va a imponer sus reglas. Y para eso vamos a ver casos puntuales y su desarrollo para comprender la individualización de esta situación y restricciones que se pueden dar en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Colombia-Estados Unidos inició en mayo de 2012. En ese momento, hasta ese momento, ya habían negocios entre Estados Unidos y Colombia, pero no con una libertad, podemos decir, sin una tarifa arancelaria establecida, baja, por así decirlo, que el Tratado de Libre Comercio vino a poner, y situaciones que pudieron aperturar un poquito más a lo que ya se tenía con los negocios entre Estados Unidos y Colombia. Y lo importante es que pues, ya 10 años después, en 2022, ya tenemos suficiente información y retroalimentación para poder hablar sobre la situación, para poder establecer si el desarrollo del Tratado de Libre Comercio fue el adecuado o no. Entonces, ¿qué encontramos? Al final, el Tratado de Libre Comercio para Colombia fue perjudicial, más que todo en materia agrícola y de propiedad intelectual, porque estaban en desventaja respecto a Estados Unidos. Y eso pues se da cuenta a lo largo del tiempo Colombia, pero ya no se puede resolver. El Tratado de Libre Comercio está firmado. Solo hay que trabajar en ello para disminuir las pérdidas y aumentar las ganancias en los rubros en que se puede. Pero vamos a que regresamos a la individualización de las personas que están involucradas en el Tratado de Libre Comercio. Sectores más perjudicados como el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, el azúcar y la avicultura. Entonces, son situaciones que se vienen dando, que están perjudicadas, que tiene problema Colombia y que no puede resolver porque ya firmó y recibe todo de Estados Unidos y está lastimado. ¿En qué resulta? En que ganan menos los agricultores, las personas que trabajan en ese rubro ganan menos y tienen que trabajar más para competir más con el producto que ingresa de Estados Unidos y con el producto de sus iguales dentro del mercado colombiano. ¿Y qué pasa? Es tanta la competencia y tanta la exigencia que no funciona, no obtienen ganancias, solo obtienen pérdidas, terminan cerrando y desaparece la competencia, aumenta el monopolio, termina regresando en que los precios vuelven a subir, a pesar de que haya un libre comercio con entrada de otros precios, hay un monopolio que intenta regular o logra regular la situación y controlar los precios del mercado o las regiones, aumentan los precios, generando pobreza, miseria y al final termina un alto costo de la vida para los pobres, para las personas más necesitadas. Hay una persona que habla muy abiertamente sobre los problemas del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Lo hace desde mucho antes. Es un político, Jorge Robledo, es un político colombiano que ha hablado muy abierta y puntualmente, no sobre datos teóricos o estadísticos de que esta es la balanza de pagos, de que esta cantidad no, sobre datos reales, las pérdidas reales y los problemas reales que se han dado por restricciones, por bloqueos o por el simple hecho de no tener el poder dentro del Tratado de Libre Comercio.
Desde antes de firmar Colombia y Estados Unidos, como mencionaba, él hablaba abiertamente. Y ya acercándose a la negociación, cito lo que dice textualmente, él dijo, es un acuerdo de mula y jinete. Ya sabemos quiénes son las mulas y quién es el jinete con el poder, que generará más pobreza y con el cual solo ganan los Estados Unidos. Antes del Tratado de Libre Comercio ya se venían dando, como mencioné antes, negociaciones entre Estados Unidos y Colombia. Negocios, venta, compra, venta, exportación, importación, y la balanza previa a esa situación era positiva para Colombia. Pero ¿qué sucede? Entró el Tratado de Libre Comercio y, como ya lo vimos en otro video, expliqué que el subsidio al sector agrícola de Estados Unidos es descontrolado. No pagan impuestos, tienen subsidio por solo el hecho de tener una porción de terreno o una explotación activa, y terminamos con que las cifras a las que nos remitimos son que el total del subsidio a los colombianos en general es 2.600 millones de dólares. Y el total del subsidio a los agricultores de Estados Unidos es de 500.000 millones de dólares. Solo ahí nos damos cuenta que el estadounidense va a ganar sí o sí. El producto va a venir por la sobreproducción a productos bajos y que necesitan venderse de manera rápida y necesita que la demanda sea alta para poder soportarlo, bajan los precios. Al entrar a Colombia no hay precios competitivos, ¿y quién es el que sufre? El productor más pequeño. O sea, terminamos que a partir de 2026, según Jorge Robledo, se acaba la leche de Colombia. ¿Por qué? Porque hay libre ingreso de leche de Estados Unidos. O sea, lo mismo con el pollo. El pollo que aparece montado en las cifras del gobierno colombiano como que es muy bueno el Tratado de Libre Comercio respecto al comercio del pollo. ¿Por qué? Porque vino tanto pollo que el pollo ya ahora es más barato y el pollo es más barato y todo el mundo tiene, hasta los pobres tienen acceso a pollo y por todos lados hay pollo. Pero ¿qué termina? Los productores locales ya no pueden producir. En algún problema de escasez, problemas como el bloqueo que se dio con el coronavirus, el paro a la industria y todo eso, ¿dónde va a quedar si no hay productores locales? Va a tener que aguantarse con el precio de los pollos que vengan. Entonces, para 2030, el libre ingreso de pollo de Estados Unidos definitivamente va a lograr liquidar la producción en Colombia del pollo. Entonces ya no van a tener pollo. La diferencia entre las estadísticas, que sí, que el pollo ha disminuido de precio, y la realidad es muy distinta. Y vamos al productor local, a los vendedores locales, no existe. Disminuyen los precios, pero también disminuyen los trabajos, disminuye la calidad de vida de las personas que trabajaban en ese rubro, desaparece en sí al final el rubro, y entonces terminamos con lo mismo. Vamos a individualizar a los actores para saber quiénes se benefician y a quiénes obstruye esta situación. ¿Cómo va a importar si estamos hablando de que el productor de Estados Unidos manda por montones? ¿Qué va a importar una persona de Estados Unidos desde Colombia? No va a importar nada. ¿Quién necesita? No necesita nada. Y si lo importa, necesita registro fitosanitario. Necesita una comprobación de un laboratorio, que muchos productores incluso tienen su propio laboratorio en Estados Unidos. Y el colombiano se tiene que unir en cooperativas que apenas logran la cuota de mercado necesaria para estar a flote. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas situaciones? Porque el Tratado de Libre Comercio, para mantener un comercio a flote, el importador desde Estados Unidos, ¿qué le va a exigir al exportador de Colombia? Un volumen alto de producción, una calidad homogénea en su producción, un cronograma estricto y una puntualidad en entregas, envíos, fechas, etc. Entonces, no tiene sentido que el colombiano siga trabajando, siga compitiendo para perder dinero, para no ganar, para que al final no aporte nada en las estadísticas, solo una disminución que quizás no se va a ver reflejada, porque ya lo vamos a ver. ¿Qué dice el gobierno? Ah, no, es que Colombia no ha aprovechado.
¿Por qué no aprovechamos? No, miren el sector porcino, miren el cerdo, cómo exporta. En el 2011, antes del Tratado de Libre Comercio, el cerdo se exportaban 27.000 toneladas de cerdo al año. Miren en el 2021, 9 años después del Tratado de Libre Comercio, ya se exportan 131.000 toneladas. Es casi el 400% que ha aumentado. Pero no estamos hablando del TLC ni de Colombia, estamos hablando de un rubro específico del mercado, de unos actores individualizados. ¿Por qué? Porque son los que ganan. Y el otro rubro, el pollo, el maíz y todos los granos básicos, que el arroz y todos los granos básicos, cebada, que pudieron perderse o que ya ni siquiera se siembran. ¿Por cómo perdieron? Desaparecieron. ¿Qué pasa? Que no son parte de Colombia también los actores afectados de los otros sectores, solo los porcinos son los... O sea, vamos a ver a quiénes les imponen las restricciones, y las restricciones vienen impuestas desde la misma normativa, de que el gobierno al final trabaja por una estadística, ¿sí? Una estadística o el rubro preferido o en lo que más tiene poder. Y vamos a individualizar la situación porque no podemos generalizar. La balanza de pagos dice, no, todo bien, gracias a ese 400% que aumentó el sector porcino de exportación a Estados Unidos, nivela que desapareció el sector de los pollos, desapareció el sector de los granos, no, ya estamos parejos, igual parejo, y las personas que perdieron el trabajo, y las personas que no tienen producción, y las tierras que se van a perder porque ya nadie cultiva y después de no cultivar se dañan y de no cuidarla se dañan. ¿Quién gana? No gana nadie, solo gana un sector. Vamos a otro tratado, el Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte con Colombia. El Triángulo Norte es Honduras, Guatemala y El Salvador, que fue ratificado en septiembre de 2009. Vamos a ver algunos puntos de él. En primer lugar, todo es color de rosa. Los reglamentos, las normativas y los estatutos base del Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte de Centroamérica y Colombia son perfectos, todo es maravilla, como muchos políticos nos hacen ver sus estatutos y sus avances y todas sus estadísticas. Vamos a promover el comercio, vamos a eliminar las barreras, a mejorar las condiciones, a aumentar inversiones, a facilitar el flujo transfronterizo, va a mejorar la cooperación entre todos estos países, el comercio electrónico se va a disparar y va a ser de manera muy fácil. Pero ¿qué pasa? Comenzamos con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque ni siquiera las naciones integrantes del tratado se pudieron poner de acuerdo para iniciar en la misma fecha el Tratado de Libre Comercio. Ni siquiera las naciones con menos poder se pueden poner de acuerdo para iniciar su tratado ante el país más poderoso que al final se los va a terminar comiendo. Y esto se pone de evidencia en esto. ¿Por qué? Porque entran en vigor Colombia con Guatemala en noviembre del 2009. Ya, acordémonos que desde septiembre del 2009 ya estaba aprobado por Colombia. Vaya, hagámoslo. Guatemala entró en noviembre del 2009. Colombia con El Salvador en febrero del 2010. Honduras con Colombia en marzo del 2010. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Si no se ponen de acuerdo con eso, menos se van a poner de acuerdo en muchas situaciones para luchar juntos o acomodarse para negociar a favor del grupo de países del Triángulo Norte frente a la situación que les está imponiendo otro país más poderoso. Estamos viendo la vuelta de la tortilla. En el primero, Colombia tenía la desventaja frente a Estados Unidos, y aquí Colombia puede hacer lo que quiera con todo Centroamérica, si es posible. ¿Qué pasa? ¿Qué recibe Centroamérica? Pues obvio, los precios bajos que terminan con toda la producción que entra de los rubros especializados de Colombia, hace que el consumo nacional disminuya y afecta a la micro, pequeña y mediana empresa. Obviamente hay una diferencia tecnológica de todas las naciones para producir, ni aunque se unan, podrían contra Colombia. El Salvador no genera precios competitivos en el mercado internacional y terminamos en la misma situación. Y finaliza con un desequilibrio de la balanza comercial.
El Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica sustituye el anterior, que era México, Triángulo Norte de Centroamérica. Y ahora ya no solo es el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, ya también es Nicaragua y Costa Rica. Pero comenzamos mal. ¿Por qué comenzamos mal? ¿Por qué se llama Triángulo, por qué se llama Centroamérica y México? Centroamérica también es Panamá. ¿Y por qué no está? Si hubiera inventado otro nombre, el Pentágono de Centroamérica, yo qué sé, pero no está Panamá. ¿Por qué no está Panamá? No, no está Panamá. ¿Por qué no está? No, es que él tiene poder y que salgamos de la situación. Es algo que puedes, no es que te estás centrando en algo sencillo. Si cosas sencillas son las que nos agobian en el comercio. Un arancel, un impuesto, eh, un certificado de procedencia que le estoy pidiendo que me lo llene el pobre agricultor. ¿Cómo me lo va a llenar el pobre agricultor si apenas tiene estudio? El ejemplo perfecto en El Salvador, por ejemplo, lactosa. Andan las pipas de lactosa en todos los pueblos con agricultores y con ganaderos pequeños de 20 vacas que apenas tienen para alimentarlas y salir adelante, recogiendo, le va a pedir, mire, lléneme el certificado, llevemos una cadena lleve una bitácora de todo lo como ordeña y cuál es el nombre de la vaca y todo eso. ¿Y quién va a incurrir en esos gastos? ¿Cómo vamos a salir de ello? Todas estas situaciones que van abonando para que no sea un libre comercio, tratado de libre comercio beneficioso. ¿Y a qué llegamos? ¿Qué nos impone? Pues es que el salto arancelario tiene que saber cómo hacerlo, el salto arancelario tiene que saber cómo ingresar los productos que ha obtenido, los aranceles del producto que ha obtenido a los aranceles del producto, perdón, de la materia prima para hacer el producto, para aumentárselos y poderle cobrar que siempre tenga el certificado de origen del país que lo hizo. Tiene que saber que el valor del contenido regional de la zona para que sea parte de un producto que tenga origen, que esté de acuerdo para poder exportarlo del Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Costa Rica a México o viceversa. Determinar el origen, regular el origen, certificar. Todo esto, ¿quién lo tiene que llenar? Es que por el exportador, el transportista, al final terminamos en lo mismo. Hay alguien con poder que negoció la situación con industria y mercado, con suficiente poder y capacidad competitiva y ventajas competitivas y absolutas para poderle ganar al país que no las tiene, a la región, al rubro que no las tiene. Y llegamos a otra situación. ¿Cuál es la autoridad competente para regular estas situaciones? En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En Costa Rica, el Servicio Nacional de Aduanas. En El Salvador, la Dirección General de Aduanas. En Guatemala, el Ministerio de Economía. En Honduras, la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial. En Nicaragua, la Dirección General de Servicios Aduaneros. Y cada una tiene sus formularios. Y cada una le va a imponer diferentes normativas y va a publicar diferentes normas técnicas para poder llenarlas. Tampoco estamos esperando que sea un tratado de libre comercio copiándole a una unión aduanera, económica y todo como la Unión Europea, por ejemplo. Pero todo este tipo de situaciones, si no se ponen ni de acuerdo en un formulario y cada país tiene el suyo y tienen sus propios estatutos y van a cambiarlos cada año porque los reformulan de manera individual, pero notificando al otro país, pues no vamos a llegar a nada. Todo este tipo de situaciones son obstáculos a cualquier tratado de libre comercio. El mismo tratado de libre comercio, como mencionaba al principio, lleva implícitos las situaciones que le van a obstruir al mismo productor a que exporte o importe a la persona interesada para distribuirlo en el país, al producto que desea. Podemos concluir que es imposible que exista un tratado de libre comercio perfecto, ni tratado libre, ni un comercio perfecto, porque los países ricos, los países que tienen el poder, pues siempre lo van a querer, siempre van a querer mantener las riendas de la situación y no va a existir un tratado con total y pura igualdad. ¿Por qué?
porque van a ceder en un campo, pero en un campo que ni les interesa. Un campo que, ¿para qué voy a ceder? Ya sabe Estados Unidos que ganan en la ganadería y en la agricultura. Ponga, y las leyes que, ¿para qué van a cumplir si ni siquiera pueden cumplir las mismas leyes que uno pone en el país, menos van a cumplir las de otro país? Pero ¿qué pasa? Va a castigar por otro lado donde él es débil y va a sembrar a los demás de la contraparte. Como siempre, los encargados de negociar ya sabemos quiénes son. El gobierno. ¿Y qué va a hacer? Va a velar por sus propios intereses, los de sus allegados o los aliados más importantes de su partido, sus amistades familiares, y con lo cual el afectado siempre va a terminar siendo el productor, el mercado pequeño, las cooperativas, y terminamos en lo mismo. Gracias.